Un cordial saludo para todos. El Evangelio de este domingo 22 del tiempo ordinario nos presenta una serie de fragmentos tomados del Evangelio de Marcos, capítulo 7, en los versículos 1 al 8, los versículos 14 y 15 y los versículos 21 al 23, que aparecen de esta manera como estrategia seguramente del mensaje que nos quiere proponer hoy la liturgia. Leamos los pasajes. Se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus ancianos, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarros y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los ancianos? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como se dijo, estas diferentes secciones del capítulo 7 tienen la intención de enfocar a los que asistamos este domingo a la Eucaristía en elementos particulares del capítulo 7 de Marcos. En primer lugar, los versículos 1 al 8, que irán desde el inicio del pasaje hasta cuando Jesús denuncia de los fariseos y escribas el abandono del mandamiento de Dios, afirmando que lo hacen por aferrarse a la tradición de los hombres. De este primer fragmento es importante señalar, por un lado, que es quizá una de las partes del Evangelio en la que se puede intuir con algo de certeza qué tipo de destinatarios son aquellos a quienes se les dirige el Evangelio, por la aclaración que hace Marcos sobre la tradición de la purificación judía. Se puede suponer que el texto está dirigido a gentiles que se han hecho cristianos y que no conocen o conocen muy poco las tradiciones rituales del judaísmo. En esta aclaración el autor marca un juicio de valor sobre estas prácticas al decir que los judíos permanecen aferrados a la tradición de los ancianos, insistiendo en que ellos mantienen con firmeza tradiciones de purificación dadas por los ancianos del pueblo y no por la ley de Dios. Con esto, el autor intenta justificar seguramente prácticas de los primeros cristianos, quienes, motivados por las enseñanzas de Jesús, se han apartado de este tipo de tradiciones judías. Marcos hace una generalización inexacta, diciendo que todos los judíos se mantienen en estas prácticas de purificación constante, porque seguramente, al parecer, quienes realmente se mantenían en estas dinámicas no son todos los judíos, sino únicamente los fariseos. Lo que denomina Marcos como tradición es todo aquello que supera o que añade a las cuestiones de la ley de Dios y no la ley de Dios en sí misma. Entonces, con esto se comprende mejor lo que dirá Jesús al ser cuestionado porque sus discípulos coman con o comían con manos sin lavar, expresado por medio de un texto tomado de Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está distante de mí, dice el profeta. Jesús les llama hipócritas, término que es utilizado para referirse a aquellos que de manera inconsciente se han alejado de Dios haciéndose impíos, hombres inflexibles que han perdido la verdadera piedad
por alejarse de los mandatos de Dios y por aferrarse a lo que los simples hombres, como lo dirá en el versículo 8, han añadido a la experiencia religiosa del pueblo y que se encuentra fuera de la auténtica palabra de Dios. Estos hombres, al parecer, quieren obligar a que se cumplan sus prescripciones aún por encima de los mandatos de Dios, lo cual los hace unos impíos, alejados del Señor y que alejan a otros de Él. En los versículos 9 al 13, que no aparecen hoy en nuestra liturgia, Marcos incluye un ejemplo de cómo los servidores de la malsana tradición retorcían la ley para dejar de cumplirla, y aunque la iglesia no proponga esta parte del pasaje en la liturgia, bien valdría la pena que cada uno leyera este caso que termina siendo muy ilustrativo para comprender mejor lo que hacían estos fariseos respecto a su mal comprendida tradición. Luego los versículos 14 y 15 que añade la liturgia habla de aquello que verdaderamente contamina al hombre, haciendo énfasis no en lo que entra, sino en lo que sale, y en este caso desde dentro del hombre. Acá Marcos utiliza en dos ocasiones la preposición griega ek, que señala procedencia desde dentro hacia afuera, enfatizando con fuerza aquello que procede desde dentro del hombre, aclarando en los versículos 21 al 23 que aquello que viene desde dentro del hombre es lo que procede del corazón, de donde vienen pecados que hacen recordar, incluso como lo propone el texto, la ley que entregó Dios a Moisés, los cuales se podrían resumir en el primero de ellos, en esta lista que nos propone Marcos. El primero es clave: los malos pensamientos. Seguramente algunas traducciones lo tendrán de una manera distinta. ¿Y por qué los malos pensamientos? Porque de ellos vienen o derivan los malos comportamientos. Entonces, en definitiva, la Iglesia nos exhorta esta semana a revisar qué tipo de tradiciones humanas en nuestra vida de piedad llegamos a poner por encima de la ley de Dios, sin darle el lugar que le corresponde a esta palabra del Señor, la cual nos invita a que atendamos a aquello que procede más bien del corazón, que tenemos que estar atentos a ello. Las prácticas externas de la religión toman, en ese sentido, un lugar irrelevante si dejamos de lado la ley de Dios, porque nos invita más bien el texto a tener una vida interior, o por mejor decir, una vida del corazón o una vida mental completamente sana, equilibrada, iluminada por la auténtica palabra del Señor, porque de los malos pensamientos proceden las malas obras. El Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, con su programa de ciencias bíblicas, profesional en ciencias bíblicas, presta este servicio de reflexión para todos los que estén interesados en profundizar más en la riqueza de la palabra de Dios. El Señor siga siendo pastor y guía de todos nosotros y nos enseñe a darle valor a lo que realmente tenemos que darle valor, a aquello que procede del corazón, a estar atentos para que aquello que verdaderamente contamina al hombre sea por nosotros controlado, y para que pidamos también al Señor que sea Él quien sane ese corazón, esos pensamientos que nos pueden contaminar, nos pueden dañar. Que tengamos un muy feliz domingo llenos de la paz de nuestro Señor Jesucristo.